Pues sí, definitivamente creo que nos encontramos en un momento de quiebre, sobre todo en el tema de seguridad, porque definitivamente el Estado mexicano pues quedó literalmente, digamos, al descubierto de que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador no cuenta con una estrategia firme en materia de combatir la inseguridad y la violencia. El día de hoy está la encuesta del periódico Reforma, en donde aparece que la principal preocupación que tiene la ciudadanía en este país es el tema de la violencia y de la inseguridad. El viernes también se dio a conocer la encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica, en donde coincide totalmente con Reforma de que el principal problema que le aqueja a la ciudadanía es el tema de la violencia y de la inseguridad. Y entonces, en ese sentido, yo creo que definitivamente el gobierno está totalmente reprobado. Así lo dicen ambas encuestas. Pero además también tenemos el tema económico, en donde el crecimiento de los últimos 3 trimestres ha sido cero. Literalmente podemos decir que 2019 vamos a concluir el año con y lo pongo entre comillas, un crecimiento cero, pues que es muy preocupante para nuestro país. Además, con un entorno internacional difícil. ¿Por qué? Porque hay 2 acontecimientos que nos van a pegar todavía aún más a la economía nacional. Uno es el Brexit, es decir, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, en donde en este momento, bien a bien, no sabemos en qué términos va a tener, y eso genera inestabilidad económica en el mundo. El sábado pasado se iba a dar ya de manera la resolución final, y la mayoría de los congresistas en el Parlamento inglés lograron tener una moción suspensiva, de tal manera que eso sigue nuevamente en suspenso. Y por el otro lado, otro tema que nos atañe directamente es la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Canadá en este momento está en un proceso de campaña electoral para ver si el Partido Liberal del primer ministro Trudeau gana o no gana y mantiene la mayoría y él mismo es primer ministro o no, y entonces estamos en función pues de lo que decidan los electores de Canadá. Y por otro lado, el enfrentamiento entre la congresista Pelosi y el presidente Trump obviamente mantiene un choque ahí, en donde el tratado pues no es prioritario para la política norteamericana. De tal manera que esos acontecimientos internacionales vienen también nuevamente a presionar la ya de por sí precaria situación económica en nuestro país. Pero además, otra cosa, ustedes podrían haber checado el día de ayer y antier las primeras planas de todos los medios internacionales, y desafortunadamente México está en primera plana, pero con el tema de Culiacán. De tal manera que nosotros podríamos decir que la imagen que tiene en este momento nuestro país es que es un país violento, es un país de inseguridad, es un país que lo golpea la violencia, y en ese sentido pues también presiona para que los inversores extranjeros pues obviamente no tengan las mejores condiciones para venir a nuestro país. En definitiva, pues son 2 temas muy sentidos por la sociedad. Uno, el tema de la inseguridad y la violencia, y el otro, el tema económico, que obviamente nos están golpeando muy fuerte, y que 2020 pues definitivamente será un año difícil. No, definitivamente no funciona. Yo creo que ese dogma del presidente de la República no se apega a la realidad desafortunada que tenemos los mexicanos.